Bien. Tenemos entonces la integración del mes de despido. Que dice que se va a calcular solamente cuando se haya extinguido la relación por despido. Esto es muy similar a la indemnización por despido, que es la primera que vimos, pero esta es una integración. Es decir, vamos a tener que calcular la proporción de lo que la persona haya trabajado, ¿sí? Por ejemplo, si la persona si a la persona se le dice que trabaja hasta el 28 de junio, para que termine el mes faltan ¿cuántos días? Bueno, faltan 2 días. Esos 28 días que ya trabajó, esa va a ser la proporción de este rubro, porque no se le está pagando el mes completo. ¿Entienden? Ha trabajado 28. Entonces, lo que dice que se calcula se abona cada día que falte para terminar el mes, ¿sí? Entonces, si la persona cobraba, volvemos a lo de antes, 20.000 pesos por mes, hay que 30.000, vamos a hacer 30.000 pesos por mes, cobra 1.000 pesos por día. Si ha trabajado 28 días, le corresponden en este rubro 28.000 pesos. Esto es así, pero en el caso de que la relación se haya extendido un 7, por ejemplo, va a trabajar solo 7 días y le corresponden 7.000 pesos. ¿Entienden? No es el mes entero, por eso es una integración, integración de la indemnización. ¿Sí? Porque acuérdense que es un contrato, chicos. No se paga hasta fin de mes, digamos. Y es que justamente eso hay que ver. Hay que ver cómo ha operado ese despido. Puede que lo reclamemos o no. Puede ser que justamente el contrato diga nada. Generalmente no lo vemos a eso nosotros, pero hay muchos tipos de contratos laborales. Puede ser que no diga nada. Si no dice nada del tiempo, se presume que es un contrato por tiempo indeterminado, se llama. Entonces, si a vos te dan el preaviso y te dicen que tenés que laburar hasta tal día, la laburás hasta tal día. Pero si a vos nunca te dieron el preaviso, vos quizás laburaste hasta que te cansaste porque no te contestaron el telegrama y decís, bueno, yo mañana no voy más y total no me contestan, estoy trabajando y no me pagan porque ya no te contestó el telegrama. Entonces vos decís, si a mí no me soluciona, no me regulariza esta situación, lo volvés a intimar como en la carta de documento, en 72 horas yo me doy por despedido indirectamente. Entonces quizás vos llegaste a trabajar hasta un 17. ¿Me entendés? ¿Y cómo lo cobras? Tenés que calcular esos 17 días que has trabajado, ¿me entendés? No te pagaron ese mes. Vos te fuiste, y bueno, te fuiste y vos te pensás que después te lo vas a pagar. No. Después por eso lo tenés que incluir a la planilla de liquidación. Profe, pero acá no entiendo bien cómo dice el libro, el cálculo. Se debe abonar cada día que falte para terminar el mes. Es como si trabajas los 28, tendrían que pagar los 2. Sí, pero es lo que en realidad es la integración de lo que vos sí has trabajado. Entonces tomar aquí. Yo no sé bien qué es lo que dice antes, pero en realidad vos acordate que vos tenés que, las integraciones, porque después hay otra, es la proporción a lo que vos siempre has trabajado. Justamente es por eso, porque no terminás seguramente un 30 o un 31 del mes y no te lo pagan en el mes. Si a vos te lo han pagado, no vas a iniciar un juicio. Generalmente es porque no los pagan, porque vos te tenés que ir solo sin que te lo paguen. No te están pagando este último mes. Vos no le podés reclamar el mes de junio entero si vos has trabajado hasta el 20 de junio. ¿Ves? Por más que haya sido un despido. Es que vos tenés después distintos tipos de despido. Va a ser, como te dije al principio, tenés el despido con justa causa, que ahí, olvidate, no hay indemnización, ahí la responsabilidad es del trabajador. O puede ser sin justa causa, que acá es donde va a tener lugar esto. Entonces, si no hay justa causa y a vos te corren, quizás te pagaban al día, por eso te digo, hay que ver qué se estableció en el contrato. Si a vos te pagaban por día y no mensualizado, quizás vos cobraste hasta el último día que trabajaste.
Pero si te pagan mensual, todavía no te lo pagan. porque O no te semanal. pagan. Por ejemplo, a Claro, los... pero ¿y si me voy a poner como dice el 28 y cobro mensual? Y todavía no te van a pagar porque te pagan, o sea, todavía no Te pagan el mes y vos estás faltando no, 2 días. ahora, pero luego sí o no, una liquidación, ¿no? Es Por depende despido, del contrato. claro, depende. Por ejemplo, yo tengo un contrato indeterminado, pero nuestro pago es cada vez. Nosotros cerramos mes todo lo que sea. Sí, Mes de hora, extra, todo lo que sea. Y mes nuevo, nosotros lo empezamos a partir del 29. claro. Por eso depende. Es según lo que... Acuérdate que es un Depende contrato. de lo que Bien. Las partes pueden pactar un montón de cosas, siempre teniendo como marco la ley, pero todo lo demás va a variar y hay que ver justamente cómo ir a la relación. Esto lo podés o no reclamar, es un rubro. Si te lo ¿entendés? pagan, no tenés que reclamar. Claro. Y si no te lo pagan, ahí sí. Pero por ejemplo, sí. a los trabajadores rurales, generalmente los obreros de viña, los podadores y demás, que acá hay un montón en San Juan, les pagan generalmente cada 15 días, cada 2 semanas. Entonces ellos de hecho tienen los recibos de sueldo cada 15 días. Bueno, no todo es igual, cada área es distinta, entonces bueno, hay que ver justamente por eso. El primer requisito antes de hacer la liquidación es ver el contrato. Claro. En base a eso vos te vas a sentar a calcular. ¿Sí? Aparte no es que te despiden el 28 y el 28 te liquidan, o sea, hay un periodo. No, sí, sí. Por eso no, ahí vas a tener tiempo de si te lo pagaron o no te pagaron esos días trabajados. Bien. Después teníamos, así como teníamos el SAC del preaviso, tenemos el SAC sobre el mes de integración. Es decir, que también tenemos que calcular ese sueldo anual complementario sobre estos días de integración. ¿Sí? ¿Cuánto nos corresponde de aguinaldo, digamos, de estos días que quedaron colgados? Antes era el cálculo del preaviso, ¿sí? Que era el mes o los 2 meses dividido en 12. Este es sobre esta integración, que son días que han quedado colgados que no hacen un mes completo, ¿sí? Que va a ser O sea, justamente, sobre el cálculo de los días trabajados. claro, dividido en 12. O sea, sería 28 dividido en 2. Exacto, exactamente. Después tenemos el proporcional del mes de trabajo, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién, no sé por qué está, es el mismo de la integración del mes de despido. Se calcula siempre, se calcula desde el primero del mes hasta el día que se trabaja. Después las vacaciones no gozadas, en el caso del que le correspondían vacaciones, tenía vacaciones vencidas que no se las dieron, hay gente que acumula para tomárselas en, no sé, de acá a 2 años, o por ejemplo, con esto de la pandemia, mucha gente que no se tomó vacaciones directamente. Entonces acá tenemos de nuevo unos artículos que nos hacen referencia a la ley, así como teníamos recién del preaviso, acá de cuánto nos corresponde por vacaciones. Una relación laboral hasta los 5 años, ¿sí? Le corresponden 14 días de vacaciones. Hasta los 10 años le corresponden 21, se va sumando 7. Hasta los 20 le corresponden 28 días de vacaciones, ¿sí? Y si excede, ya le corresponden 35, si no me acuerdo. Sí, 35. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Bueno, se tiene que multiplicar de nuevo el valor diario por los días que le correspondan de vacaciones. Acá lo más importante siempre es calcular justamente el sueldo de la persona, cuánto es lo que gana por día. Esa es la referencia para nosotros poder saber el equivalente a días, porque después esto se traduce en realidad a días trabajados, ¿sí? Y después sobre las vacaciones no gozadas, es decir, si la persona no se toma esas vacaciones, bueno, el SAC sobre las vacaciones, es decir, cuánto del sueldo anual complementario por esas vacaciones no gozadas, ¿está? Entonces vamos a tener SAC por preaviso, SAC por integración y el SAC de las vacaciones no gozadas.
Y después tenemos el SAC proporcional. Está al final está la fórmula, que es la mejor remuneración del semestre, se divide en 2, que es esto que yo les había dicho, porque es medio y medio sueldo, se divide por 180 y se multiplica por los días trabajados en ese semestre. Pero bueno, como les digo, hay un ejemplo en el libro, pero nada, no es como para que sepan que existe y qué es lo que se Práctica de reclama. esto en el examen va a Sí, haber. además está mezclado con los músicos ¿No? también. Ah, todo teórico. Este nombre de mi... No, alguna actividad te voy a pedir seguramente. Pero de la 1, de oficios, de carta de documentos, de cédula. Nominados, De esos que sí hemos nominadas, hecho. también. De esos que sí hemos hecho ejercitación. ¿Cómo, perdón? De los contratos, Sí. no sé. Quizás de algo que vimos puede ser. Sí, de alguno de los ejemplos que vimos puede llegar a ser. Usted dice que, profe, de la unidad 1 lo que es oficio, redactar todo un oficio así, ¿no? ¿Por qué no? O completarlo. Pero si ya lo han visto. Porque nos demora mucho ¿Nos darían tiempo. los datos o no? Bueno, todo es posible. Yo lo doy por visto y lo hemos visto en no sé cuántas clases y les he preguntado un montón de veces que si lo entienden y me han dicho que sí. Hasta ahora. Así que sé que... Que no, Pero va a ser muy primero no interesante. Bueno, de todos modos ya en un ratito terminamos. Lo que, bueno, de la unidad 1 lo que no entiendo es cómo desarrollar. Bueno, ya lo vamos a ver. Espera que terminemos la 4. ¿Le hago una consulta de esto, profe? Sí. ¿Hay algún plazo para hacer la liquidación? O sea, que la empresa haga la liquidación. Mira, la liquidación se hace ya en la subsecretaría de trabajo, o sea, desde el vamos. ¿Sí? Porque vos le vas a reclamar al empleador cuánto es lo que te debe. Según eso, el empleador te va a decir, bueno, te doy la mitad, te doy tanto y otro en tantas cuotas. Va a estar en el trabajador aceptarlo o no, o al revés. ¿Sí? En el caso de que fracase, siempre está la instancia de conciliación, es decir, de lograr un acuerdo, ya sea antes de empezar el juicio o después de empezar el juicio. Siempre, nunca se agota. Pero depende también la necesidad de plata que tenga la persona. Si vos no tenés necesidad de dinero, bueno, yo siempre le digo a los clientes que es como si pusieran plata en el banco, les va a generar intereses. Vos desde que interponés la demanda ya comienzan a correr intereses a tu favor. De eso que reclamás, se va incrementando el monto. ¿Ves? Y en 2 o 3 años, con la inflación argentina, generalmente llegan a duplicar el monto. Es mucho dinero. Pero porque también demoran los juicios, entonces quizás nosotros empezamos ahora una demanda y bueno, recién a fines del año que viene quizás podamos tener sentencia. Entonces eso sí se tiene en cuenta, todo el tiempo que ha pasado desde que se interpone la demanda y se calcula los intereses. Y por ejemplo, si llegan a un acuerdo, Y si llegan a un acuerdo, bueno, con el asesoramiento del abogado te sabrá decir si es un buen acuerdo o no. Yo siempre digo que los buenos acuerdos son los que te ofrecen el 60%. Si vos reclamabas, por ejemplo, 500.000 pesos y a vos te están ofreciendo en mano 250, agarralos. Si te están ofreciendo 280, 300, agarralos. a ver, Porque te evitas todo el tiempo que falta para que Sí. te lo paguen, todo lo que puede pasar si no tenés pruebas, si te lo dan vueltas, si pueden pasar un montón de cosas. bien. No es una ciencia exacta el derecho, entonces muchas veces depende del arbitrio de los jueces. Si te toca un juez medio, tenés que apelar, capaz que estés 2 años más, o sea, no es que vos la plata la vas a cobrar ya en un No, mes. sí, seguro. Entonces, pero bueno, depende mucho de la voluntad del cliente. Profe, una consulta. En mi caso,
que sea un retiro voluntario. En marzo la empresa solamente ofreció un retiro voluntario a un compañero y le ofrecieron un 40%. Está la opción de reclamar el 60%. Uno, como les dije recién, la instancia de negociación no la agotes nunca, porque en realidad vos sos la que estás pidiendo a ver si la otra parte afloja, ¿me entendés? Cede algo, o decirle, mira, dame un 50 y pagá los honorarios a mi abogado. ¿Viste? Lo que sí la empresa, bueno, le liquidó un 40% y se hizo cargo, digamos, de 6 meses de la obra social. Bueno, son propuestas. No. Después cada uno ve. Y si no, como te digo, la instancia judicial la tenés siempre a tu disposición. Si a vos no te convence y no estás apurada, o pensás que nada, que es algo mejor y que vas a cobrar mucho más, porque hay veces que las propuestas decís, no, me está tomando el pelo, o sea, ¿cómo me va a dar esto? Es irrisorio. No, vamos. Y si vos la tenés a tu favor, listo, vos sabés que en algún momento lo vas a ganar. Pero... ¿Está bien? Pero tarda muchísimo. Claro, cada 2 años más o menos, decía el profe. O más. O más. en un retiro voluntario, digamos, entonces sería un mes, un sueldo por año, digamos, ¿o no? No, no aplica en el retiro. Lo de la indemnización de sí, Sí, no aplica en el retiro. creo que la piden. Aplica solamente, te lo dice el libro, te va a aplicar solamente Cuando es en el caso de despido sin justa causa. ¿Y qué indemnización hay entonces en un retiro voluntario? Y bueno, en el retiro voluntario tampoco te va a aplicar el preaviso, por ejemplo, ningún rubro de preaviso. Capaz que vos decías que a tu compañero o a vos te ofrecían 50.000, capaz que estás re bien para hacer ese retiro. No, esa es la renuncia. Ah, la voluntaria. O sea, no me cansaste nomás, te presenté la renuncia. Sin aviso, sin nada, sin los 15 días, sin nada. ¿Entendés? Entonces le liquidaron, le dieron 50.000. Pero tal vez era por el mes que le debían, porque en las renuncias, o sea, tengo entendido que no se paga nada, ¿no? No se liquida nada. Nada, supuestamente va un porcentaje de vacaciones. Claro, y días Sí, trabajados. por eso, según la época del año que estés y Bien de trabajado. SAC, del aguinaldo que te corresponde. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo, si has trabajado en mayo, tenés 5 meses adentro. Al sexto completo se paga el aguinaldo, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí sí sería un proporcional de SAC, un proporcional de vacaciones. Pero esto es en cuanto a ese tipo de liquidación. Eso es lo que es rubro liquidación. Aparte, tenemos otras cosas que le podemos reclamar al empleador si la relación laboral está en negro, por ejemplo, no está en regla. Entonces, vamos a poder... Y eso ya son multas, ¿sí? No son... Entra en la liquidación, pero no es estrictamente los rubros indemnizatorios, ¿sí? Entonces, en el caso de que se trata de un trabajo no registrado, se le va a aplicar la misma que resulta de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que rige el decreto que todas los despidos que se produzcan ahora en época de pandemia son incrementados en un doble. Entonces, si una liquidación nos da 500, ahora se transforma en 1.000.000, o sea, en un montón. Bien, en el caso tenemos otra multa de toda la documentación que esté en poder del empleador, que van a ser justamente los recibos del sueldo, las constancias registrales, que no se las dé al empleado. Bueno, también es una multa. Hay multas por
obligar al trabajador a iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales, es decir, cuando no quiere arreglar de ninguna manera el empleador, cuando no está dispuesto, es reticente a todo. Por la registración deficiente, por ejemplo. ¿Qué se va a entender por registración deficiente? No solamente que acá el contrato sí está registrado, es decir, no es el contrato en negro, sino que está medianamente registrado. Entonces, yo te puedo tener en una categoría inferior a la que corresponde, o te puedo declarar en blanco media jornada de la que estás. Si vos trabajas 8 horas por día, bueno, yo te pongo en blanco 4. Entonces, todo lo que él tiene que pagar en cuanto a contribuciones y cargas patronales se reducen al 50%. Bueno, por eso también se puede demandar al empleador. Perdón. O en el caso de que se me fue lo que les iba a decir. Ah, que era única. Sí. Una remuneración distinta a la real, eso les iba a decir. Entonces yo, por ejemplo, te pago 40.000 por mes, pero vamos a declarar que yo te pago 20, los otros 20 se los doy en negro. Eso es una registración deficiente, porque él está pagando, o sea, acá lo que el empleador está persiguiendo es evitar el fisco, ¿no? Él pagar menos, tributar menos por esa relación laboral. Entonces no está declarando las cosas como son. ¿Qué fisco? El fisco viene a ser el poder del Estado de cobrar impuestos. En este caso va a ser la FIP. ¿Sí? El fisco se le llama a esta entidad que recauda desde los impuestos de todos los trabajadores. ¿La Dirección General de Renta también sería? También, lo que pasa es que bueno, después tenés una clasificación de tributos. En ese caso te conviene trabajar mucho tiempo, para luego hacer una intimación por telegrama, y si te despide por hacerte el gracioso, le puedes hacer una demanda. Bueno, depende de lo Tenía el negro, te despidió cuando... vos para cobrar más, decir. Claro. Pero depende, porque si en esa situación vos estás, por ejemplo, necesitas obra social y no te la están dando, o tenés un accidente laboral antes, o un accidente itinere y no tenés ART, el accidente itinere es el accidente que ocurre Dentro del trabajo. no, camino o a la salida, a la vuelta de tu casa. Entonces, pueden pasar un montón de situaciones que vos permanentemente le podés estar reclamando al empleador algo. No ¿sí? tenés aportes jubilatorios y todo eso. En el caso, por ejemplo, de ropa de trabajo, por ejemplo. Y bueno, tiene un valor. No muchas veces se da, generalmente no se da. Y bueno, también lo puedes reclamar, porque tiene que salir del bolsillo del trabajador, tener que comprar, no sé, un mameluco, un delantal, no sé. Botas, algo. guantes. ¿Cómo? Botas, guantes, protección. Por ejemplo, ¿viste? Lentes, gafas, no sé. Ahora, mientras más tiempo pase y todas esas cosas tengan que padecer el trabajador, Sí, peor es para- obviamente, pero vos acordate que hay muchas veces que los trabajadores quieren simplemente acreditar los hechos con testigos. Y eso no se puede. O sea, si vos querés convencerlo al juez de algo, en ese tiempo recolecta pruebas. O sea, anda teniendo evidencias a favor tuyo por si eventualmente en el futuro querés iniciar una acción. Eso siempre y en todo. Pero si vos no tenés cómo probar algo, solo por testigos no lo podés hacer. También sacando fotos de trabajo ahí, foto con el jefe. Claro. Me saqué una foto cuando estaba quebrada en una de las vueltas que fui. ¿Qué? No, igual no tengo ganas de hacer juicio ni nada. Pasa que en Antares, por más que estén en negro, nos liquidan como en blanco, porque saben que es peor para ellos, supongo yo. Yo me quedo callada en negro 2 años, que vengan y me paguen menos, ya, un montón. Así que no, eso no tengo problema. Yo lo digo. Bueno, profe, explíquelo. No, pero ¿Qué cosa? No pagan los días que tuve que pagar, sí, pagar. Ahí sí, ahí Porque si se abona una cuota, obviamente en la multa,
estos días Sí. hemos estado en fase Una 2, cuarta la han parte de la pagado también. remuneración Eso de es bueno, verdad eso va. recibida desde el comienzo de la relación laboral por todos los meses de vigencia de ella. Nosotros que trabajamos Que me en la la- tienen trabajando. Abonarán No, trabajadoras no, del no, Estado no, una fuera de indemnización la institución. equivalente a Sí, una parece que cuarta nada. parte de la remuneración de verdad desde el comienzo de la Pero vinculación. no tengo RT, no tengo nada. Así que callado. ¿Dónde estás? La multa por registración deficiente. ¿Deficiente? Sí, ¿cómo está ahora? Sí, En pero nosotros no. los 64 lo tenemos. Claro, de todo es una cuarta parte que tiene que pagar, como multa. De toda la liquidación que vos hiciste, que te dice, por todos los meses de vigencia de la relación laboral desde que empezó, es decir, si duró 2 años, como acá en el caso de Rocío, Sí. una cuarta parte de eso que le corresponda es la multa por eso. Esa multa, no todas. La multa está por registración deficiente cuando no está registrada en su totalidad. Se lo abona al trabajador. Claro, Ah, porque ha sido en perjuicio de él. Por eso, Claro. vos tenés la indemnización por un lado y aparte tenés todo lo que es multas. claro. De la totalidad de tiempo de vinculación. ¿Ves? Chicos, ¿alguna duda de esto? Después el libro lo que nos da es una comparación entre dos leyes, entre la 2407 y la 25323, que son las leyes que establecen justamente las multas y demás. Eso léanlo, como para nada, que tengan una noción de eso, ¿sí? Y bueno, después habla de las diferencias salariales, de la ropa de trabajo, del almuerzo, del presentismo, y después tenemos un ejemplo de la liquidación. Así que eso léanlo, véanlo, tienen ahí bien en números todas las fórmulas que habíamos estado